recónditos lugares en el desierto de Egipto se encuentran las primeras pirámides que él construyera. Al explorarlas, uno puede apreciar la talla de este genio y cómo lograba superar los contratiempos. Aunque desconocido hoy en día, fue el más grande egipcio que jamás haya existido, el faraón Snefru, el rey de las pirámides. Soberanos egipcios. La Gran Pirámide de Giza es lo más fantástico, notable y descomunal que jamás hayan creado los antiguos egipcios. Todo el mundo siempre se impresiona mucho con la Gran Pirámide. En este momento lo que más me impresiona es su altura. Estoy a unos 40 pisos de altura y todavía me queda un trecho por subir. Hasta que se construyera la Torre Eiffel, este era el edificio más alto del mundo. La gente no se percata que además constituye una maravilla de precisión de ingeniería. La base mide aproximadamente unas 5 hectáreas y sus lados coinciden perfectamente con los 4 puntos cardinales. Antes de construir un edificio de este tipo, había que resolver inmensos problemas de ingeniería. Los antiguos constructores egipcios no eran perfectos. Habían fracasos, desastres. Y el hombre que logró resolver todos estos problemas fue el faraón Snefru. Le mostró a Egipto cómo se construyen las pirámides. El faraón Snefru era tan conocido en Antiguo Egipto como, digamos, Napoleón o Alejandro el Grande. Pero debido a un extraño juego del destino, es prácticamente desconocido hoy en día. Esto se debe a que las pirámides más visitadas en Gizeh son las de su hijo y nietos. Todo el mundo conoce estas pirámides. Lo que es menos sabido es que estas pirámides son el producto final del período de las grandes pirámides. Constituyen el esfuerzo supremo de dedicados artesanos que heredaron sus habilidades de la generación precedente. Las pirámides construidas por Snefru son poco visitadas y son casi del mismo tamaño que las famosas pirámides de Gizeh, de las cuales son lo que se podría llamar el prototipo. Es aquí que se perfeccionó el arte de construir pirámides. Pero las pirámides nada dicen de Snefru como persona. Para saber cómo era, hay que ir hasta el atestado Museo de El Cairo. Este es mi lugar preferido en el museo. En este lugar se encuentra una significativa porción de historia. Esta es la primera cartela del mundo, el óvalo mágico que rodea el nombre del faraón. En su interior está escrito el nombre de Snefru. Es el primer faraón del cual tenemos anécdotas personales. Vivió 2000 años antes de Aristóteles y Platón, pero no es solo un mito, es un ser humano. Incluso tenemos indicios de qué aspecto tenía. Ese es Snefru en su trono. No es un retrato idealizado. No se trata de un faraón mirando hacia la eternidad. Este es su aspecto real. Observen su mentón. Es un mentón caído. Parece un tipo aburrido. Sin embargo, fue un gran hombre que hizo grandes cosas. Realizó el proyecto de construcción más importante de la historia. Sin Snefru no existirían las pirámides. Era el faraón y también un dios en la tierra.
Y como tal necesitaba una tumba que fuese la creación más imponente que pudiese imaginar la mente humana. Necesitaba una pirámide. Es asombroso que las 6 pirámides más grandes de Egipto fueran construidas en menos de 100 años. Una civilización principalmente agraria, utilizando únicamente herramientas de cobre, pudo cortar, transportar y colocar en posiciones precisas más de 10 millones de bloques de piedra caliza, que en promedio pesaban 2 toneladas cada uno, para construir las pirámides de Meidum, Dashur y Gizeh. Imagínense lo que debe haber sido colocar un bloque de piedra cada 3 minutos, día y noche, sin interrupción por 100 años. Y esto se hizo sin el uso de ruedas, que se habrían hundido en la arena del desierto. Cada bloque fue transportado sobre trineos o rodillos hasta su lugar definitivo en la pirámide. Eran edificios increíbles, perfectamente alineados. No se usó mortero. Y las pirámides no solo eran colosales, sino también estaban construidas con precisión milimétrica. Habían más de 70 pirámides en Egipto. Las que visitan millones de turistas cada año son las construcciones que resultaron. Los fracasos y desastres que tuvieron que ser abandonados se encuentran en apartados lugares del desierto egipcio, fuera de las rutas turísticas. Snefru fue el que tuvo éxito y pudo construir la primera pirámide verdadera. Este desconocido genio gobernó al inicio de la civilización egipcia. Su pirámide ya tenía 25 siglos cuando Cleopatra se la mostró a César. Snefru fue el primer gran egipcio. Hollywood se equivocó. Uno de los grandes mitos sobre Egipto es que las pirámides fueron construidas por esclavos, obligados a cargar enormes piedras mientras eran azotados por crueles capataces del faraón. En realidad, las pirámides fueron construidas por obreros libres, lo que hace incluso más increíble lo que logró Snefru, pues tuvo que organizar y pagarle a miles de obreros por decenas de años para construir sus pirámides. A partir de una fuerza laboral eminentemente campesina, cientos de miles de hombres tuvieron que ser seleccionados, divididos en cuadrillas, coordinados y enviados a lugares de trabajo diferentes. Pero ¿por qué el primer proyecto de construcción de esta envergadura se realizó en Egipto? El antiguo Egipto era un lugar muy especial. Todos los años el agua proveniente del derretimiento de la nieve en lejanas montañas africanas fluía hacia el norte hasta el mar. El río Nilo se desbordaba inundando los campos y deteniéndose solo al llegar a los pies de las pirámides. Para los egipcios, la inundación era un hecho mágico. El Nilo, que arrastraba suelo fértil desde el sur, primero se ponía de color rojo. Luego cambiaba su color a verde debido a la vegetación que arrastraban las aguas, y finalmente crecía unos 100 metros. Cuando la inundación retrocedía, dejaba los campos cubiertos de un légamo rico y fértil, perfecto para cultivar la tierra. Fue gracias al Nilo que Snefru pudo construir las pirámides. Era únicamente el Nilo el que hacía que el desierto se pusiera verde. Sin él, Egipto sería un desierto desnudo. Los campesinos llevaban el agua del Nilo hasta los sembradíos mediante canales de irrigación y estaban organizados en asociaciones para construir las redes de canales. Estos fueron los primeros proyectos de obras públicas en el mundo. En el fértil valle del río Nilo nació la primera nación. El Nilo permitía a Egipto cultivar enormes extensiones, las cuales producían lino, granos, hortalizas, todo lo que una sociedad requería.
Aquí nació la capacidad de cooperar en grandes proyectos. Solo se necesitaba un gran líder. Snefru era ambicioso. Fue el primer faraón con ambiciones internacionales. Siempre que un egipcio salía de sus fronteras, estaba haciendo algo osado y peligroso. Si moría en tierra extraña, lejos de los sacerdotes, los embalsamadores y los ritos, no podía ser momificado y perdía todas las posibilidades de vida eterna en el otro mundo. Snefru desafió la tradición. Mandó al ejército en expediciones comerciales hacia el norte, al Líbano, por grandes troncos de cedro, al este, al Sinaí por turquesa y minerales, y al sur, a Nubia por el oro. En el reinado de Snefru, Egipto se convirtió en una potencia internacional considerable. Snefru era famoso por sus expediciones al Sinaí para extraer turquesa. Una empresa de este tipo requería de una gran organización. El llevar 500 hombres y asnos hasta el desierto oriental exigía probablemente unas 30 naves para el transporte a través del Mar Rojo y 50 toneladas de comida por día. Una vez cruzado el mar, quedaban 5 días de viaje en asno hasta las minas de Wadi Makro. Era peligroso excavar en la montaña en busca de turquesas. En la cima de un monte había una caverna sagrada en donde los mineros iban a dormir para que en sueños se les revelara la ubicación de la turquesa. Aquí los hombres construyeron un santuario a la diosa Hathor, patrona de la turquesa. La construcción del santuario significó menos obreros para las minas, pero el generoso Snefru incluso mandó hábiles talladores para que registraran el éxito de su expedición, creando un verdadero campo de estelas grabadas. En la actualidad todavía existe este lugar y no es muy distinto a como era antiguamente. En esta estela simplemente hay una lista de los hombres que participaron en una de las expediciones, pero esta cuenta una historia de sufrimiento y heroísmo. El tesorero del faraón registra la experiencia que encabezó. Debido a que el calor del verano era abrasador en el Sinaí, la temporada minera era en invierno. Pero estos jeroglíficos cuentan una historia diferente. Aquí está la frase clave. Llegamos a esta tierra el tercer mes de la segunda estación. Fueron en verano. Y continúa. En el verano, las montañas marcaron nuestra piel. Estos mineros no eran esclavos. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para llevar la preciosa turquesa de vuelta a su faraón. La turquesa que los mineros traían del Sinaí era usada en las incrustaciones en forma de mariposa de los finos brazaletes que Snefru regalaba a su esposa, la reina Esfere. Snefru no era solamente constructor de pirámides y explorador, era un patrono de las artes. En sus talleres reales se produjeron extraordinarias obras maestras de escultura, pintura, joyería y mobiliario. Fue una época asombrosa. Los logros artísticos durante el reinado de Snefru fueron tales que marcaron el nivel de calidad para los siguientes 2500 años. Las ocas de Mentum se ven tan naturales hoy en día como cuando fueron pintadas hace más de 4000 años. Las estatuas de los hijos de Snefru son los primeros retratos en piedra y jamás han sido superados.
El fino retrato en piedra caliza de Ankh lo muestra como a un hombre maduro y pensativo, un poco macizo, es una persona de éxito. El hermano de Ankh, Eniunu, tiene verdaderos rollos de gordura. Él es realmente próspero. En el Museo de El Cairo se encuentra otro hijo de Snefru, Reotpet, y su bella esposa Nufret. Están sentados uno al lado del otro. Sus ojos de cristal de roca observan a los miles de turistas que se detienen ante ellos. Aquí se puede ver un detalle fantástico. Las mujeres egipcias a menudo usaban pelucas y en la frente se puede ver el cabello de Nofret, asomándose por debajo de la peluca. Los muebles que Snefru hizo construir para su esposa están entre los más bellos construidos en el antiguo Egipto. Son obras maestras de la simplicidad. Las líneas son rectas, limpias y elegantes. No hay necesidad de hacer una llamativa exhibición con oro. Solo estos bellos jeroglíficos que componen los títulos de la reina. Todos los tesoros de la reina, incluyendo su bello tálamo, fueron colocados en su tumba para usarlos en el otro mundo. Los antiguos egipcios creían en la resurrección. Creían que el cuerpo se alzaría para caminar nuevamente en el otro mundo. Por ese motivo practicaban la momificación, un complejo ritual religioso para preservar el cuerpo que demoraba 70 días. Era absolutamente crucial proteger a la momia de los saqueadores de tumbas. Si un ladrón entraba a la tumba y destruía la momia, la persona fallecida no tendría vida en el otro mundo. Las posibilidades de lograr la inmortalidad se perdían sin un cuerpo intacto, y esa era la peor catástrofe que le podía ocurrir a un antiguo egipcio. Una vez que la momia era preservada, se construía una elaborada tumba para protegerla para la eternidad. Estas primeras tumbas se llamaban mastabas. Las mastabas se excavaban en la roca viva, bajo la arena. Se cubrían con una gran estructura de ladrillos. Los antiguos egipcios las llamaban las casas de la eternidad. Esta mastaba fue una de las más grandes jamás construidas. Posee una característica muy especial que debería haber impedido su saqueo. No se puede acceder a la cámara funeraria desde la superficie. Bajaré a la mastaba de la única manera posible, usando la entrada de los ladrones que cavaron una galería a través de los ladrillos y la roca hasta la entrada de la cámara funeraria. Esta es la sepultura de una persona muy importante, quizá una reina o un príncipe. Este sarcófago es el primero de la historia. El cuerpo fue colocado adentro, la tapa fue cerrada y aún así fue robado. Aquí está el mazo que utilizaron los ladrones para levantar la tapa. Luego del funeral, esta cámara fue cubierta, pero a pesar de las 100.000 toneladas de ladrillos y piedra que colocaron encima, fue saqueada. El problema para Snefru era grande. El problema era la casi imposibilidad de detener a los ladrones de tumbas. Incluso en los tiempos de Snefru, la tumba de su propia esposa fue saqueada. Tampoco importaba cuán complicados fueran los pasadizos en el interior de la tumba, los ladrones siempre encontraban el tesoro. La razón era que a menudo los saqueadores de tumba eran los mismos que las construían y que la conocían mejor que nadie. La respuesta a los saqueos de tumbas era crear algo tan colosal que incluso si los ladrones de tumbas sabían dónde estaba la cámara funeraria, no pudieran acceder a ella. Pero Snefru no fue el primero en intentarlo. Todo comenzó en Saqqara. La pirámide escalonada de Saqqara fue terminada cuando Snefru era pequeño y tendría un gran efecto en su vida.
Lo notable de la pirámide escalonada es que constituye el primer gran edificio de piedra que se haya construido. Uno pensaría que al principio habrían pequeños edificios de piedra y luego edificios más grandes y más ambiciosos hasta llegar a algo realmente grande. Pero no ocurrió así. Repentinamente, de la nada, aparece la pirámide escalonada. Varios indicios revelan que los egipcios estaban apenas empezando a trabajar la piedra. Los albañiles se limitaban a copiar las columnas y muros de palacios ya existentes, construidos de atados de papiros y ladrillos de adobe. Debido a que eran fielmente copiados en piedra, maravillosos detalles arquitectónicos quedaban inutilizables. Puertas que no se podían abrir o cerrar, esteras de junco que no podían ser bajadas. Aquí fue donde se inició la construcción en piedra. 2000 años después que se construyera la pirámide escalonada, los griegos decían con orgullo que habían aprendido a construir en piedra de los egipcios. La pirámide escalonada fue diseñada para el faraón Zoser. Su arquitecto quería crear una sepultura grandiosa para su rey. Proyectó una gran mastaba y colocó encima mastabas sucesivamente más pequeñas, como una gran torta de matrimonio. Debido a que este era el primer edificio grande de piedra en el mundo, los constructores tuvieron muchos problemas. Todavía no eran muy hábiles con el material. Los bloques de la pirámide estaban cortados burdamente y no calzaban bien uno sobre el otro, por lo que la pirámide podía desmoronarse. El arquitecto resolvió el problema inclinando los muros hacia adentro. Así la pirámide quedaba prácticamente reclinada sobre sí misma, impidiendo que la inestable masa se desmoronara. Cuando se terminó, la pirámide escalonada fue la construcción más impresionante que el mundo hubiese visto. Probablemente 10 veces más alta que cualquier otro edificio. Miles de obreros se demoraron casi 2 décadas en terminarla, y debe haber sido el orgullo de todo Egipto. Snefru de niño debe haber estado fascinado con la pirámide y quizá incluso soñaba con construir una para él. Cuando Snefru se convirtió en faraón, tuvo la oportunidad de construir su propia pirámide en Meidum. Apenas uno la ve, se da cuenta que hay algo extraño, pero no es claro qué. El monumento, más que una pirámide, parece una siniestra torre. Al explorar el lugar, surge un sinnúmero de preguntas. ¿Por qué los muros de la cámara funeraria son toscos y no están terminados? ¿Dónde está el sarcófago del faraón? En la cámara funeraria, las vigas de cedro se encuentran preparadas desde hace más de 4000 años esperando levantar el sarcófago, pero no hay rastros de él, ni que la cámara haya sido usada. Aún así, representa un avance arquitectónico de suma importancia. Es la primera cámara sepulcral construida sobre la superficie del suelo en Egipto. El crear un espacio dentro de una pirámide en vez de abajo de ella significó un problema enorme. Con el peso de la pirámide entera encima, ¿cómo se puede evitar que se desmorone el cielo de la cámara? Snefru resolvió el problema desplazando ligeramente los bloques de piedra de los muros hacia el centro de la cámara a medida que se ascendía en altura. Finalmente, el bloque más alto de la estructura, el que conforma el cielo, medía apenas unos cuantos centímetros. Así se resolvió el problema y se creó el primer cielo en voladizo de la historia. La respuesta de por qué la pirámide de Meidum tiene ese aspecto extraño se encuentra en su construcción. Originalmente debía ser una pirámide escalonada. Cuando su construcción estaba casi finalizada, fue agrandada varias veces, probablemente porque se creía que una pirámide no debía ser terminada antes de la muerte del faraón. Cuando se terminó la pirámide con sus 8 pisos, Snefru no tenía ninguna intención de morir. Y así fue como la construcción tuvo que continuar.
Los pisos de la pirámide fueron rellenados con fina piedra caliza blanca. Este fue el primer intento de hacer una verdadera pirámide, pero se cometió un error arquitectónico fatal. Las piedras del revestimiento externo no estaban lo suficientemente adheridas a la pirámide y comenzaron a deslizarse hacia abajo debido a que estaban apoyadas sobre la lisa superficie de la pirámide escalonada. Este fue el primer desastre tecnológico de la historia. Por este motivo, la pirámide tiene un aspecto extraño hoy en día. Las generaciones posteriores utilizaron los bloques sueltos, dejando solo el núcleo escalonado interior. Hoy en día lo que se ve es el resultado de 5.000 años de vandalismo. Snefru tuvo que abandonar su pirámide. Es por este motivo que nunca fueron grabadas las estelas de piedra del pequeño templo ubicado en la base de la pirámide. Es también por este motivo que los muros de la cámara funeraria eran toscos, no están terminados. Y es por esto que las antiguas vigas de cedro no levantaron el sarcófago del faraón para colocarlo en su lugar de descanso definitivo. De hecho, sabemos que la pirámide perteneció al faraón Snefru solo debido a unas inscripciones hechas 1000 años después de su construcción. El escriba Ankh-Khepera-Senet visitó la pirámide y escribió en la capilla: Vine a visitar el bello templo del rey Snefru. Es como si el cielo estuviera en su interior con el sol brillando. Que llueva mirra fresca, que llueva incienso sobre el techo del templo del rey Snefru. Pueden imaginarse lo que habrá sido para el arquitecto, uno de los hijos de Snefru, ir hasta el faraón para decir que el trabajo de los últimos 20 años estaba en ruinas y que su tumba no podía ser utilizada. Esto revela la personalidad de Snefru. En vez de enfurecerse y renunciar a la empresa, sencillamente ordenó que se abandonara la obra de Meidum y que se ubicara un nuevo sitio para la construcción de su tumba. Como todavía necesitaba un lugar para ser sepultado, Snefru se dedicó por entero a construir un monumento incluso más ambicioso que el desastre de Meidum. Una pirámide cuyo volumen era más del doble de la que había sido abandonada. Un monumento que eclipsaría todo lo que el mundo había visto hasta entonces. Aquí los arquitectos tenían a su favor la experiencia anterior. La pirámide de Dashur desde el principio fue proyectada como una verdadera pirámide. Aprendiendo de su experiencia, los albañiles usaron piedras mucho más grandes para el revestimiento. Así fue posible adherirlas adecuadamente a la pirámide. También inclinaron los bloques hacia adentro, hacia el centro de la pirámide. Esta técnica tuvo tanto éxito que en la actualidad esta pirámide es la única que todavía posee casi todo su revestimiento externo. Aquí hay algo interesante. Cientos de años después de la muerte de Snefru, un sacerdote de nombre Weinand vino a ese lugar y escribió su nombre. Quería aparecer asociado a Snefru. Los jeroglíficos son interesantes. Aquí hay un pequeño cuenco del que se está vertiendo agua. Eso quiere decir purificar. Y si se coloca un nombre detrás, es un hombre que purifica, un sacerdote, es Weinand. Desde la entrada hay que bajar un largo trecho hasta el centro de la pirámide, más de 70 metros. Es una de las galerías descendentes más largas y difíciles de todas las pirámides. Los finalmente pulidos bloques de los muros son lisos y sorprendentemente fríos al tocarlos. En la galería todavía se puede ver el riel del ferrocarril que usaron los excavadores en los años 50 cuando extrajeron los escombros de la cámara funeraria de Snefru. El sarcófago debía ser bajado por esta galería hasta el centro de la pirámide.
vez que el corredor desciende bajo la roca viva, ya no hay bloques lisos y los muros son muy toscos. Todavía tenemos que recorrer unos 50 metros bajo tierra, bajo la pirámide, hasta la roca viva. Luego de estar doblado por tanto rato, es un alivio y un shock entrar a esta angosta sala con un cielo envoladizo de 12 metros y medio de altura. Increíble. Y esta ni siquiera es una de las cámaras funerarias, es solo un vestíbulo, como si Snefru estuviese diciendo bienvenido. Para llegar hasta la cámara funeraria hay que subir por una precaria escalera de cuerdas. La entrada a la cámara funeraria de Snefru se alcanza a través de un agujero en la cima del muro. Para eso está esta pesada escalera. Luego de la escalera de cuerda, esta parece muy firme. Al llegar a la parte alta de la escalera, uno se da cuenta. Los 4 muros se inclinan hacia el centro para formar un cielo envoladizo. Es increíble. Caminando encogidos por el angosto túnel excavado por antiguos ladrones, finalmente damos con la galería por la que habrían llevado la momia de Snefru hacia la cámara funeraria. Lo impresionante es que se siente una fuerte y constante brisa de aire fresco aquí. Algunos investigadores creen que todavía existen pasadizos por descubrir. Y finalmente, la cámara funeraria. Lo notable de Snefru es que no renunciara a construirse otra tumba luego del desastre de Meidum. Y cuando se terminó de construir, era la sala más grande en todo el mundo. Tiene una altura de 17 metros. 17 metros y cielo envoladizo. La inclinación de los muros hacia el centro llega hasta la cima. Pero había un problema. Los muros empezaron a desplomarse bajo el enorme peso de la pirámide que estaba encima. Aquí abajo hay vigas de cedro de 4000 años. Las tuvieron que poner cuando los muros empezaron a desplomarse. Los muros empezaron a agrietarse, desplazándose hacia el centro. Para asegurarse que no se viniera abajo toda la estructura, trajeron las vigas para sostenerlas. Originalmente, la pirámide de Dashur debía ser una pirámide verdadera. Pero cuando apareció el problema de la cámara funeraria, los arquitectos de Snefru decidieron terminarla, reduciendo el ángulo de inclinación de 54 grados a 43. Y por este motivo se conoce como la pirámide de perfil quebrado. Esto redujo la cantidad de piedras necesarias para terminarla y disminuyó el peso sobre las cámaras en el interior. A pesar de esto, la pirámide aún era demasiado inestable para sepultar la momia de Snefru. Snefru había construido los 2 edificios más grandes de la historia del mundo, y ninguno de los 2 podían ser utilizados. Increíblemente, no renunció a su empresa. Pero el faraón estaba envejeciendo, le quedaba poco tiempo. Tenía que construir una pirámide que pudiera ser utilizada para su descanso final. La pirámide de perfil quebrado debe haber despertado un sentido de orgullo en los egipcios. En vez de abandonar el lugar, como había sucedido con Meidum, Snefru construyó su última pirámide a 1,5 kilómetros de distancia. Hoy en día, cuando le llega el sol, parece de color rojo. Todo indica que fue un éxito completo. La cámara funeraria es estable y es la primera pirámide verdadera en la historia. Hay evidencias que Snefru tuvo que economizar en algunos aspectos para asegurarse que la pirámide roja estuviese terminada a tiempo.
Es más pequeña que la pirámide de perfil quebrado y sus lados tienen una conservadora inclinación de 43 grados. En la pirámide roja, Snefru finalmente había resuelto sus problemas de ingeniería. Aquí fue colocada su momia para el descanso final. Siglos después de su muerte, dedicados sacerdotes del culto de Snefru seguían colocando pan y cerveza para el alma del faraón, para su eterna vida, prosperidad y estabilidad. Su familia eran un grupo muy unido. Trabajaban juntos logrando resultados notables. Snefru tenía al menos 5 hijos y algunos de ellos eran sus visires en Egipto, manteniendo así el poder muy cerca suyo y estableciendo un consorcio familiar que duraría toda su vida. Fuera del cargo de visir, varios hijos de Snefru fueron arquitectos. Uno de los más famosos era Ankab, el arquitecto de la segunda pirámide más grande en la llanura de Gizeh. El hermano de Ankab, Emiunu, fue visir de otro hermano, el faraón Keops. Emiunu probablemente fue el arquitecto de la Gran Pirámide. Ranofer, uno de los hijos que no entró en el negocio de la construcción de pirámides, únicamente fue gran sacerdote y general del ejército. Fue el fracaso de la familia. Esta fue una familia asombrosa que logró resultados asombrosos. El efecto que tuvo sobre los hijos el tener un padre obsesionado en construir pirámides es claro. Podemos imaginar a los hijos acompañando a su padre primero a supervisar la construcción de la pirámide de Meidum, luego la pirámide del perfil quebrado y finalmente la pirámide roja. La pasión del padre fue claramente heredada por los hijos. Lejos el hijo más famoso de Snefru fue Keops, su sucesor, y que hoy es recordado como el faraón que construyera la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo. La Gran Pirámide realmente es el legado que dejara Snefru a su hijo. Este increíble monumento no podría haber sido construido sin la experiencia en la increíble carrera de constructor de Snefru. El cielo en voladizo constituye un verdadero sello distintivo en las 3 pirámides de Snefru. Esta ingeniosa solución para distribuir el peso de los bloques de piedra sobre la cámara funeraria es lo que hizo que las pirámides fuesen posibles. Desde el tímido inicio en Meidum hasta los espectaculares cielos de las pirámides de Dashur, faltaba solo un pequeño paso hasta su máxima expresión, aquí, en la gran galería de la pirámide de Keops. Esta sala con su cielo en voladizo es uno de los espacios interiores más grandes jamás construidos. Sus 47 metros de luz hacen que la galería parezca incluso más alta que los 8,5 metros de altura que tiene. En la cámara funeraria, Keops opacó a su padre y escondió de la vista su original solución al problema de proteger el techo del enorme peso sobre él. Las losas de granito que forman el cielo no podrían haber soportado la pirámide sin distribuir el peso de alguna manera. Para conocer la solución de Keops, hay que subir hasta un agujero en la cima de la gran galería. Este es el secreto de por qué no se desmoronó el techo de la cámara funeraria. Estoy justo encima de la cámara funeraria, en una pequeña cámara diseñada para disminuir la presión ejercida sobre el techo de la cámara funeraria. Sobre mí hay 4 cámaras iguales a esta, y sobre ellas hay 2 enormes losas que forman una V invertida, lo que disminuye aún más la presión sobre la cámara. Es una especie de cielo en voladizo modernizado. A Snefru le habría fascinado. Las cámaras para distribuir el peso funcionan maravillosamente. 5.000 años después de su construcción, la cámara funeraria sigue intacta, prácticamente ilesa. Y si no fuese por los saqueadores de tumbas, la momia de Keops todavía estaría aquí.
Snefru no solo facilitó el camino para que su hijo Keops construyera la pirámide más grande del mundo. El interés de Snefru de llevar a cabo intercambios comerciales con tierras extranjeras permitió que Keops pudiese llevar consigo al otro mundo una cosa muy importante. En el antiguo Egipto, todo se movía por barca o por asno. Los asnos para distancias cortas y las barcas para distancias grandes. En 1954 se descubrió una barca enterrada junto a la Gran Pirámide. Medía 44 metros de largo y fue construida por Keops a partir de maderas que trajera su padre Snefru desde el Líbano. La barca estaba desmantelada cuando fue hallada, pero las tablas de cedro aún estaban en buen estado como para volver a armarla. Algunas de las maderas son tan grandes que no quedan cedros vivos en el mundo como para igualarlas. Siguiendo el típico diseño naviero del antiguo Egipto, las tablas estaban atadas. Una vez en el agua, la madera se hinchaba y las cuerdas se encogían, sellando los agujeros e impidiendo la filtración de agua. La barca no poseía mástil ni velas, y solo tenía remos para impulsarla. ¿Pero para qué servía esta barca? ¿Fue usada por el faraón durante su vida o debía servir para su último viaje hacia el otro mundo a través del cielo? Para resolver este misterio, hice fabricar un modelo de 2 metros con las medidas exactas de la barca hallada en la pirámide para probarla en una piscina en el Instituto Webb de Arquitectura Naval en Long Island. Es impresionante cómo se desliza por el agua, prácticamente sin dejar estela. Resistencia +1, 3, 9, 6, 3. Como en la barca no había rastros de mástil o velas, al principio pensé que era impulsada por los remos. Pero las pruebas que se hicieron con el computador mostraban que los remos de la barca no podrían haber generado la suficiente fuerza como para impulsarla. De hecho, los remos parecían haber actuado de quilla como en un yate moderno para dar estabilidad y dirección. ¿Cómo se movía la barca si no era mediante remos o velas? Ahora, sin inclinación, sin desvío. Prueba número 40. Vamos. Muy bien. Sabemos que en el antiguo Egipto las barcas rituales a menudo eran arrastradas cuando transportaban el cuerpo del difunto de la ribera oriental a la occidental para ser sepultado. Muy bien puede haber sido que la barca de cedro de 4000 años de antigüedad haya transportado el cuerpo del hijo de Snefru hasta la ribera occidental para ser sepultado en la Gran Pirámide. Cuando falleció el faraón, su cuerpo debe haber cruzado el Nilo llegando cerca del lugar donde ahora se encuentra la esfinge. Su cuerpo debió ser llevado por un trecho corto hasta el templo del valle para ser momificado con sumo cuidado. Exactamente 70 días después de fallecer, su momia debe haber sido llevada por la avenida monumental que lleva hasta su pirámide. El cuerpo, acompañado por sacerdotes cantando los antiguos rituales, debe haber sido bajado hasta el interior del monumento más asombroso que la humanidad había creado. El gran período de las pirámides duró solo mientras gobernó la familia de Snefru. Su hijo construyó la Gran Pirámide, su nieto la segunda pirámide más grande que se haya construido justo al lado.
Luego de eso desaparecieron el impulso y la energía para construir monumentos tan impresionantes. Las pirámides posteriores eran solo una pálida sombra de lo que habían sido las anteriores. Los antiguos egipcios consideraban el período de Snefru como su edad de oro. 700 años después de la muerte de Snefru, los faraones de la 12ª dinastía regresaron a Dashur a construir sus pirámides a la sombra de los monumentos de Snefru. La pirámide de ladrillos de adobe de Amenemhat III, actualmente erosionada y desmoronada, más bien parece un hormiguero debido al estado en que se encuentra. Jamás se volvería a construir una pirámide como esta nuevamente. Cuando los egipcios querían vanagloriarse de algo grandioso decían, no se ha visto nada igual desde los tiempos de Snefru.